Pero un tema que pues, dio mucho de qué hablar la semana pasada fue el del INE, la defensa que han estado haciendo ahí, sobre todo pues Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los demás consejeros que están por ahí. Y lo hemos titulado por eso el INE, es decir, el Instituto Nacional Electoral, su presupuesto y la revocación de mandato, es decir, pues casi la amenaza de que si no les aumentan el dinero, pues nada de que va a haber, pues ahora sí que unas condiciones para que se haga ese ejercicio democrático. Sabemos que el INE es una de las instituciones electorales más caras del mundo, si no es que pues, pudiera perfectamente ser la más cara del mundo, estaría muy cerca de serlo. Su estructura es muy grande, tiene muchísimo personal. También habría que decir, por supuesto, las funciones que tiene. Básicamente podemos distinguir pues, cuatro, ¿no? La primera sería la de organizar las elecciones cada 3 años y las intermedias y las presidenciales. Se supone que en cuanto ganara credibilidad esta institución o la institucionalidad, como ustedes quieran decir, se podría tener un esquema mucho más reducido, como ocurre en varios países. Vaya, algunos países ni siquiera tienen esta estructura así de un órgano electoral y mucho menos de este tamaño, de esta complejidad. Un segundo punto del que se encarga el INE es el que les reparte el dinero público a los partidos, es decir, les da financiamiento a los partidos a los que se les dan enormes, pero enormes e injustificables sumas de dinero, supuestamente para que no, pues estos partidos no fueran cooptados por capitales privados y que no perdieran su autonomía. De todas maneras son cooptados, de todas maneras tienen capitales privados, de todas maneras no son muy autónomos que digamos. Bueno, ahí tiene el caso del PAN y del PRI con Claudio X González, y se supone que, bueno, ni los partidos políticos ni los gobiernos que resultasen electos, pues tendrían que ser cooptados por estas cosas, ¿no? Les decíamos, de todas maneras, fluye muchísimo dinero ilegal por debajo de la mesa, y si no, pues habría que recordar, por ejemplo, pues, los amigos de Fox, cuando fueron las campañas presidenciales en las que compitió Fox precisamente con la Bastida. ¿Qué decir del caso de Monex, ¿no? Los monederos Monex que tuvo Enrique Peña Nieto a su disposición, el dinero que tuvo el PRI en aquellas campañas, precisamente el de Fox con la Bastida, pues Pemex, ¿no? Los amigos de Fox, por supuesto también el dinero que pone ahí la delincuencia organizada, no solamente en campañas presidenciales, sino también pues en las de presidentes municipales, en las gobernadores, etcétera, etcétera, ¿no? Un tercer punto es que el INE o IFE de ese entonces, desde 1994 se hace cargo de la credencial de elector con fotografía. Esta credencial, además de que nos sirve para votar, pues sirve como identificación ya oficial, ¿no? Es una identificación personal y ya prácticamente pues toda persona de 18 años y más ya la tiene, y con esa pues se identifica uno en los bancos prácticamente para hacer cualquier trámite, ¿no? Curioso porque los menores de 18 años parecerían ser no existir, o habría que estar rebotando con una serie de identificaciones que muchas veces pues no tienen que ver una con otra, ¿no? Está la de la escuela, la del IMSS, ISSSTE en su caso, etcétera, etcétera, ¿no? El rollo es que la credencial del INE tiene varios mecanismos de seguridad para evitar su clonación, y con eso, en términos electorales, se supone que una persona ya no podría votar varias veces, y tampoco porque estarían votando ahí los fallecidos, porque se supone que tiene estos pues, varios pues ahora sí que códigos de seguridad que pues a lo mejor en la credencial como tal no fallan, pero a la hora pues de estar ahí en las casillas electorales, ahí sí que llegan a hacerse pues las trampas que ya sabemos, ¿no? En este sentido hay que decir que el Registro Federal de Electores, que es justamente dependiente del INE y el que se encarga de esa credencial, sí que absorbe una gran cantidad de los recursos presupuestales del INE. Y un cuarto punto, amén de que tenga más el INE por ahí, es que se supone que vigila los contenidos electorales en distintos medios de comunicación para proporcionar la mayor equidad posible entre los distintos partidos políticos, así como se supone también, esto hay que subrayarlo, pues da seguimiento del financiamiento de los partidos políticos en tiempo real, lo cual, pues, dicen los expertos, esto pues eleva los costos de operación del INE. Raramente esto lo hacen bien. Que decir, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de las elecciones que ganó Enrique Peña Nieto?
en donde pues resultó que el que había rebasado los topes de campaña era precisamente López Obrador y no Enrique Peña Nieto, que ya sabemos que, bueno, mencionábamos los monederos Monex, que gastó muchísimo, muchísimo dinero en esas elecciones. Uno de los puntos que conflictúan más el INE es precisamente la desintegración. Sabemos que pues, ahí están los consejeros electorales, que son los que pues, reparten el pastel, pero esos consejeros electorales son promovidos por los partidos políticos, pero también, si son promovidos por partidos políticos, pues usualmente responden a determinados intereses. Y en estos intereses, bueno, pues están los propios, ¿no? Es decir, los propios de cada persona que lo integran, porque tienen unos enormes salarios y también unas muy jugosas prestaciones. Ahora sí que las defienden como, diríamos ahí, pues parafraseando a José López Portillo, pues como perros, ¿no? Según aquella frase de voy a defender el peso como un perro, y pues nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, estuvimos leyendo también de los que escribieron al respecto en esta semana que pasó a José Antonio Crespo, que nos recuerda que los elevados salarios de los consejeros vienen precisamente desde 1994, poquito antes, un poquito después más bien de su creación, ¿no? Ese año, nos recuerda Crespo, se eligieron a 4 consejeros ciudadanos que junto con el secretario de Gobernación serían los únicos con voz y voto. Ahí nos dice Crespo, los representantes de los partidos en esa ocasión solo tendrían voz. Uno de ellos, Miguel Ángel Granados Chapa, propuesto por el Partido de la Revolución Democrática, siguió con su columna. Él, recordemos que escribió muchísimo tiempo en el Reforma, y en la cual, según Crespo, hacía abierta publicidad a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo he de confesarles que para esas fechas no leía a Granados Chapa, entonces no puedo decir si efectivamente era así o no. Pero bueno, pues vamos a creerle. Y entonces nos dice Crespo que cuando diversos partidos le dijeron que no convenía que un árbitro hiciera abierta campaña, Granados Chapa respondió que no por ser consejero dejaría su actividad como periodista y comentarista. Entonces, se hizo una reforma, esto en 1996, en donde se decidió otorgar a los consejeros, pues ahí, un salario bastante elevado para, supuestamente, volvemos a utilizar este término, para garantizar que no realizaran otras actividades como profesores, escritores, periodistas o conferencistas, pues estuvieran ahora sí que trabajando en eso, pero que pues se dedicaran prácticamente a esto como funcionarios públicos, ¿no? Entonces, nos dice Crespo, fueron los partidos, no los propios consejeros quienes tomaron todas esas decisiones. Aquí yo diría, en mi opinión, que esta situación debería de actualizarse. Si se han reformado otras cosas, ¿por qué esta no? Sobre todo en función de los salarios que tienen actualmente, tanto ellos como pues, el resto de las y los funcionarios del gobierno actual. Según Crespo, con las actuales responsabilidades del INE, si le quitan dinero, dice él, habría un ahorro sustancial, pero con un déficit en la eficiencia. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que pudiera hacer eso? Pues nada más habría que meterse a cómo se distribuye, cómo se ejerce este dinero, y ahí podríamos darnos cuenta, a ver si nos están dorando la píldora, a ver si realmente son las víctimas de este sexenio, o ver qué estuviera pasando. El hecho es que desde el otro lado, por ejemplo, en una nota aparecida en el periódico La Jornada el pasado 17 de noviembre, se señala que en los próximos días, lo voy a mencionar textual, dice, en los próximos días el INE formalizará la promoción de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la determinación de la Cámara de Diputados de recortarle 4.913 millones de pesos, recursos que estarían destinados a los eventuales ejercicios de revocación de mandato y consulta popular. A su vez, y sigo con la nota de La Jornada, el consejero Jaime Rivera sostuvo que, con independencia de que se reúnan las firmas, si el INE no cuenta con los recursos materiales para organizarla, dice, no emitirá la convocatoria. Y aquí citan textualmente a Jaime Rivera diciendo, el instituto, es decir, el INE, está comprometido a cumplir el mandato legal. No es el INE el que no quiere hacerlo, pero no depende del todo del instituto. Un aspecto central para garantizar la imparcialidad y la legalidad es la integración e instalación de las 162,000 casillas, para lo cual se requiere visitar
12 millones de ciudadanos y capacitar 5 por cada casilla. Bueno, esos son los números que nos da Jaime Rivera, que dice también, solo este proceso implicará una partida de al menos 2.500 millones de pesos, que después nos aclaran que son adicionales, ¿no? Entonces dice, obviamente, el INE no podría emitir una convocatoria si no tiene las condiciones para realizarla. Con los recursos aprobados, según este consejero, no es posible organizarla y esto, bueno, en función de que en la ley de revocación de mandato se ordena que sea el mismo número que la elección federal. Es decir, en esta consulta de revocación de mandato no pudiera haber un número menor de casillas, por ejemplo, el que hubo hace poco, sino que pues prácticamente se instaló cuando hubo las elecciones pues, federales, no las estatales ni mucho menos. Bueno, el mismo Jaime Rivera enfatizó que el 4 de febrero deberá declarar, me imagino que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarar si se cumplieron los requisitos de contar con el respaldo de 2.7 millones de ciudadanos, pero el INE podría encontrarse ante la imposibilidad material de organizarla sin los recursos necesarios. Dice el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, pues hizo una declaración al presentar en sesión del Consejo General del INE el primer informe de avances precisamente de la organización de la consulta para la revocación del mandato. Esto, según una nota aparecida el jueves 18 de noviembre, declaró que si falla la consulta de revocación no será por culpa del INE, aunque sostuvo que serán, según él, todos los esfuerzos para que llegue a buen puerto. ¿Será? Fíjense lo que dijo Lorenzo Córdoba. Ese instituto, o sea, el INE, no va a entrar en una lógica de ponderar lo que son derechos ciudadanos frente al ejercicio de revocación de mandato, como por ejemplo la credencial de elector. No vamos a poner en riesgo la fiscalización ni el monitoreo de radio y televisión, pues como si lo hicieran también, ¿no? Y agrega Lorenzo Córdoba, ¿no? El recorte decretado por la Cámara de Diputados generó un boquete presupuestal, así lo califica él, de tales dimensiones que hoy es prácticamente muy complicado que pueda subsanarse o generarse los recursos suficientes para que se pueda cumplir con lo que la propia legislatura le impuso como obligación al INE, por lo que promoverá una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y realizará las adecuaciones posibles. En algún momento la revocación de mandato está en entredicho, no es responsabilidad del INE, sino de quien tiene la obligación de generar a las instancias del Estado mexicano los recursos suficientes para tal efecto. Es decir, aquí se lava las manos, aquí pues la hace ya no de gran jefe del INE, ¿no? Como diría él mismo, y pues le echa la responsabilidad sin nombrarlo pues al Ejecutivo, porque al Ejecutivo y al Legislativo, porque finalmente el Ejecutivo, ahora sí que como diría Fox, propone y el Legislativo pues dispone. Y agrega Córdoba finalmente, dice, en su momento se analizarán las adecuaciones presupuestales posibles, pero en tanto avanza la organización y se trabajará en una doble ruta. Por un lado, emprender recursos legales para que eventualmente la Suprema Corte resuelva este diferendo y que ésta determine si eventualmente se puede realizar la revocación con un menor número de casillas sin violar la ley, o bien establezca las decisiones correspondientes para que las instancias competentes, sea la Cámara de Diputados o la Hacienda Pública, le generen a esa institución los recursos necesarios. Y aquí, al menos, ya abre la posibilidad de que en algún momento la Suprema Corte diga, en vez de las 163,000 casillas, pues pueden abrirse menos. Y entonces, dice Córdoba, conforme a la legislación, el instituto no tiene margen para poder pensar en el ejercicio de revocación de mandato con menos casillas de las que corresponde a una elección federal, a menos que queramos violar la ley. Es decir, ahora se contradicen y pues no da su brazo a torcer. Y también es interesante mencionar que con todo el presupuesto que tiene el INE, pues como si no pudiera hacer frente a este ejercicio de revocación de mandato, que por ahí pues ya han afirmado que sí se puede. Por ejemplo, el representante de Morena, César Hernández, que precisamente acusó al INE de asumir un doble discurso. Por ejemplo, por un lado dice él, pues estos pregonan carencia presupuestal en torno a la revocación de mandato, pero pues
ahí tienen unos fideicomisos que los están preservando, con los cuales se financian liquidaciones millonarias a la burocracia dorada del instituto. Y vean ustedes, ¿no? Mucho como ejemplo, por ejemplo, ahora sí, valga la redundancia, pues, la partida de más de 5 millones de pesos otorgada al exdirector de organización o a las de alrededor de 2 millones de pesos a cada uno de los exconsejeros electorales. También rechazó que la Cámara de Diputados le haya quitado recursos al INE porque no se pierde lo que no se tiene. También desacreditó las posturas de los consejeros que argumentan la carencia de recursos para justificar una eventual cancelación de la consulta para la revocación de mandato. Reiteró que el INE cuenta con 1.300 millones de pesos en fideicomisos, cuyas reglas de operación le permiten liquidarlos. También aquí citaríamos en este programa de hoy a Jorge Fernández Vega. Recordemos, él tiene una columna en La Jornada que se llama México S.A. y Jorge Fernández Vega critica que Lorenzo Córdoba se pasee por los medios de comunicación para llorar amargamente por el recorte presupuestal que la Cámara de Diputados le aplicó al INE. Siempre, fíjense lo que dice él, siempre el grito de ni un peso atrás. ¿Se acuerdan ustedes aquella consigna de ni un paso atrás? Bueno, pues parece ser que los consejeros del INE no dicen ni un paso atrás, sino ni un peso atrás. La Cámara de Diputados, dice Fernández Vega, única institución facultada por ley para aprobar, modificar y o rechazar el presupuesto de egresos que cada año el Ejecutivo pone a su consideración, decidió recortar la línea 4.913 millones de pesos, ya lo habíamos dicho, que fueron reasignados a programas sociales. Esto al monto originalmente solicitado por el INE para el ejercicio del año que viene, es decir, de 2022. Córdoba también sostiene, esto lo dice Fernández Vega, que este recorte tiene como lamentable consecuencia la imposibilidad de seguir ampliando los derechos políticos de los ciudadanos. Entonces Jorge Fernández se pregunta, ¿cuánto ha costado a los mexicanos la ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos que Lorenzo dice defender? Córdoba ocupa la silla de consejero presidente, primero del IFE por los 2 primeros meses de 2014 y después del INE a partir de abril de ese mismo año. Y en los 7 años transcurridos se duplicó el presupuesto para el árbitro electoral al pasar de poco más de 12,000 millones de pesos, 12,000 millones de pesos en 2014 a 24,000 millones de pesos, bueno, 24,215 millones de pesos para ser exactos en 2021, ello independientemente de las partidas autorizadas también para otros 2 órganos que son muy chupasangres, por no decir chupacabras, pero sí chupasangres, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también la FEPADE, que es el órgano fiscalizador de posibles delitos electorales. Y, por ejemplo, Fernández Vega nos da como referencia, basado en información del INEGI, que en el periodo 2014 a 2021 la inflación fue de 37%. Es decir, si ustedes ven el presupuesto del INE de 2014 a 2021, bueno, pues fue más del doble, ¿no? De 12,000 a 24,000 y pico, pues estamos hablando de las 2 veces más. En referencia, el resto, digamos, de la sociedad, tuvimos un aumento inflacionario de 37%, es decir, para nada con las cifras que está manejando el INE. También hay que mencionar que, bueno, la población ha seguido creciendo, que se ha hecho esto más complicado, pero aún así me parece demasiado grande los recursos que absorbe el Instituto Nacional Electoral, y esto confronta la afirmación de Córdoba de que pues, este es el 4º tijeretazo consecutivo que le aplican en la Cámara de Diputados. Continúa con Fernández Vega y nos dice, en los 4 años, 2019 a 2021, es decir, a los que Córdoba hace referencia a que le dieron tijeretazos en la Cámara de Diputados, el INE ha recibido y va a recibir alrededor de 77,000 millones de pesos. 77,000 millones de pesos. Pero si se toma en cuenta desde que Córdoba es el consejero presidente, es decir, desde 2014, esta cifra se va a 163,000 millones de pesos y nos dice Fernández Vega, y con esa catarata de dinero, los derechos políticos de los ciudadanos no se han empleado y siguen siendo los mismos. Solo como referencia, con motivo de la pandemia,
el gobierno federal ha gastado alrededor de 45,000 millones de pesos en la compra de vacunas, de tal suerte que el presupuesto acumulado del INE desde 2014 para acá equivale a 3.6 veces el gasto público ejercido para la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Pero Córdoba y su familia se niegan a soltar un peso porque, según dicen, la democracia está en riesgo. De hecho, si el periodo de análisis se amplía y se toma como base el año 2000, entonces lo que de forma acumulada han pagado los mexicanos para que su democracia no esté en riesgo, es decir, según Lorenzo Córdoba, y también hay que decirlo, y que los consejeros del IFE y anteriormente del IFE y ahora del INE vivan como reyes, esto suma la escalofriante cantidad de 300,000 millones de pesos, que parece pues ya un fobaproa, ¿no? Como si estuviéramos pagando la deuda externa de la democracia, pudiéramos llamarlo así, ¿no? E insistimos aquí, aparte del presupuesto conjunto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Pues estos dos órganos en el periodo de referencia acumularon otros 45,000 millones de pesos, es decir, estamos hablando de 345,000 millones de pesos. Y entonces, así o más oneroso el seguir ampliando los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Usted ha sentido ampliar sus derechos políticos? Y si les ha ampliado, ¿el INE ha tenido que ver con ellos? O bien, pues qué decir de los salarios que se incluyen en estos 345,000 millones de pesos, salarios, bonos, prestaciones, que por supuesto pues lo disfrutan en grande y quizá de ahí pues sea la defensa como un perro y el ni un paso atrás que tiene precisamente Lorenzo Córdoba y pues sus consejeros electorales. Decir que en su comparecencia el 5 de noviembre en la Cámara de Diputados, los diputados precisamente de Morena le gritaron a Lorenzo Córdoba, bájate el sueldo. Inclusive Claudia Sheinbaum por ahí declaró el 14 de noviembre que los consejeros del INE deberían de dejar de pagar con recurso público todo lo que se pagan, ahí creo que se van a examinarse, incluido su sueldo, aquí dicen todos tenemos que apoyar. ¿Cuánto pidió el INE para 2022? Un presupuesto de casi 24,650 millones de pesos. De ese total, los partidos políticos van a recibir 5,821.8 millones de pesos. Para la revocación de mandato y consulta popular, pues ahí se previó que más o menos la cantidad sería como de 5,743 millones de pesos, que es lo que están exigiendo. Dicen que si al final no se hacen estos ejercicios, pues el dinero va a ser devuelto a la Secretaría de Hacienda. Para el presupuesto base, es decir, para los gastos no, ¿cómo le llaman en términos contables? No reductibles, los irreductibles, más bien dicho, y la cartera institucional de proyectos del INE se programaron 13,084 millones de pesos. Y ahí, pues, la credencial de lector cuesta 3,719 millones de pesos. Súmele usted, réstele usted, y parecería ser que junto con los fideicomisos que por ahí se han mencionado y que no los han desmentido, habría que ver las reglas de operación y en dado caso, pues pedir la autorización para que justamente pues, se haga la reforma y se puedan utilizar esos dineros que ya vimos, de acuerdo a un diputado de Morena, en qué se los gastan, pues podría ser que por ahí, pues salte la liebre, ¿no? Por ahí leí a varios editorialistas que dicen que disminuir el presupuesto de los consejeros no sirve porque con eso no se va a sufragar la consulta. Pues por supuesto que no, pero sí sería un acto simbólico, sí sería un acto congruente con lo que supuestamente se está llevando a cabo en este, pues sí, en este gobierno, ¿no? Otro asunto del que tampoco se habla, y ahí hay que meter también a todos los partidos políticos, es que el recorte del INE o al INE no puede aplicarse el gasto de los partidos, que ya sabemos es más que sagrado para los políticos. Como buena parte del presupuesto base no se puede recortar tampoco, esto significa que se está castigando en el gasto en la revocación de mandato y la consulta popular. Aquí, tanto el consejero presidente como los otros 10 consejeros tienen, les decía, percepciones, nada más vamos a verlos. Estamos hablando de que ellos reciben 246,099 pesos. Si esto le descontamos, pues obviamente el ICR, todo este tipo de cosas, les quedan 179,059 pesos con 70 centavos.
¿Cuánto gana López Obrador? ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto ganarán pues, la mayoría de los mexicanos? ¿Cuál es el sueldo promedio que tenemos? ¿Cuál es el salario mínimo? Realmente amerita que los consejeros electorales ganen 246,100 pesos para redondearlo, que es lo que le cuesta al país, porque finalmente pues eso es lo que sale, ¿no? Independientemente de que los impuestos y estos después se vayan a Hacienda junto con los impuestos de todos nosotros y que de ahí sale precisamente el presupuesto de egresos de la federación. Bueno, vamos a decir ya su sueldo, ya que les queda en su chequera o en su tarjeta, donde ustedes quieran, 179,059 pesos con 70 centavos. ¿De verdad los amerita? Está tan fea la carestía aquí en México que pues, merecen ganar tanto. ¿Les cambiará el nivel de vida si ganan, por ejemplo, 110,000 pesos mensuales? Pues yo digo que no, ¿no? El editorial de la jornada del sábado pasado señala que es pertinente poner el asunto en contexto. Para el año en curso, en el que hubo elecciones legislativas en todo el país, además de comicios estatales y municipales en casi, ojo, en casi la mitad de las entidades, el INE recibió del erario 19,593 millones de pesos. Para 2022 le fueron asignados 19,736, es decir, le están dando 143 millones de pesos más. Ojo, también es bien importante. Pese a que el año entrante solo están programadas 6 elecciones estatales y la consulta, o sea, no la mitad de los estados de la República, que estamos hablando de pues, 16 estados, aquí solamente 6 y la consulta. Con este dato, nos dice el editorial de la jornada, con este dato en consideración, resulta inevitable concluir que la exigencia del INE es injustificada, desmesurada y contraria a toda consideración de eficiencia en el ejercicio del gasto. Cabe recordar que el INE ha sido insistentemente señalado por la injustificada largueza con que retribuye a sus directivos, así como por la frivolidad y los dispendios con que ha ejercido los recursos que les son asignados año con año. Esos vicios institucionales chocan totalmente con un poder ejecutivo empeñado en sanear las finanzas públicas en los derroches, corrupción, insensibilidad que caracterizaron administraciones anteriores en el uso del dinero público y que ha aplicado el principio de austeridad en su propia oficina. Aquí citan, por ejemplo, pues, el caso de la Oficina de la Presidencia de la República, donde de 3,578 millones de pesos que se erogaron en los últimos 11 meses de Enrique Peña Nieto, lo bajaron a 525 millones de pesos, es decir, alrededor de 85% menos. También hay otro autor que escribe a cada rato, bueno, que es un experto en cuestiones electorales, que es Eduardo Hushim. Este escribe en el periódico Reforma y pues él, digamos, algunas de las cosas que escribió en su editorial del 17 de noviembre señalan lo siguiente. Resulta un despropósito argumentar que la revocación de mandato está en riesgo a causa de un recorte presupuestal cuando el INE dispondrá de casi 14,000 millones de pesos en 2022 sin incluir el financiamiento público de los partidos, que es de 5,281 millones. Esa cifra, estamos hablando de los 14,000 millones de pesos, implica recursos por más de 1,100 millones de pesos al mes, 38 millones de pesos al día. Disponer de casi 14,000 millones de pesos y no organizar un proceso que cuesta 3,830 millones según las cifras del INE, que podrían reducirse, no suena justificable. Y nos dice Hushim, naturalmente, el presupuesto aprobado tiene destinos predeterminados, pero parecería obvio que si escasean los recursos, no debería pensarse en afectar un proceso histórico que la oposición juzgue innecesario, pero que representa abrir una vía para castigar un mal desempeño del Ejecutivo Federal y expulsarlo del poder, y la mayoría criticada del electorado así lo decide. Poner ese instrumento en manos de la sociedad será sin duda un incentivo para que los presidentes extremen su empeño en un correcto ejercicio del poder público. Entonces, antes que afectar el ejercicio revocatorio, tiene una inevitable vertiente de ratificación, se precisan readecuaciones del presupuesto aprobado. Es difícil esperarlo de burócratas cuyo máximo interés es amasar riquezas y su creatividad apenas alcanza para el berrinche y la victimización. Y finaliza
Bueno, o en otro momento de su artículo nos dice Josín, habida cuenta de que el INE es un voraz devorador de dinero público, convendría a la nación una revisión de los dineros que consume. Esta revisión debería ser iniciada autocríticamente por el propio instituto, pero lamentablemente la actual conformación del Consejo General difícilmente permite una acción de ese tipo. No obstante, deben ser oídos en su momento con eso. Desde luego, su función y su autonomía deben ser preservadas, pero es claro que sus presupuestos no pueden continuar siendo descomunales. Entre las necesarias reducciones presupuestales del INE, tendría que incluirse el financiamiento público a los partidos, del cual el instituto no puede disponer. Y termino volviendo al editorial de la jornada, que nos dice: la confrontación entre el INE y el gobierno de López Obrador no solo está en el presupuesto, sino también incluso en asuntos más sustanciales como la calidad de la democracia que uno y otro desean para el país. Mientras el INE se aferra a los formalismos y legalismos de una democracia representativa inevitablemente condenada a derivar en la conformación de élites políticas y que ha funcionado mal y ha resultado carísima, este gobierno ha buscado impulsar la incorporación de prácticas de democracia participativa que involucran directamente a la ciudadanía en las grandes decisiones nacionales. Y una de tales prácticas es justamente la revocación de mandato, que da una forma concreta al principio contenido en el artículo 39 constitucional, donde nos señala que el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Así, las reticencias del INE a organizar la consulta de revocación del mandato parecen reflejar el apego de los directivos de esa institución a los usos, abusos y costumbres del régimen que fue derrotado en las urnas de julio de 2018 y la decisión de obstaculizar a toda costa la evolución democrática del país. Además, ¿será que Córdoba está buscando ser el representante de Claudio X González para el 2024? ¿Usted qué opina? ¿Cómo la ve?